Muy buenos días, profesor. Esperando que se encuentre muy bien. Hoy estamos acá con mi grupo. Vamos a analizar y debatir un poco sobre el video, sobre la película, qué pena, de Radical, y en conjunto también vamos a analizar un poco sobre lo que nos contaba Pablo Freire en la primera carta, teniendo en cuenta la película que usted nos dejó. Entonces, mi nombre es Oscar, mi compañero Alejandro León, María Costa y María Fernanda Cuña. Quisiera darte el mundo entero. A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten. Luna, el cielo, el sol y el mar. No vamos a dejarnos enterrar. Nos vamos a sacudir. Regalarte las estrellas. Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. En una caja de cristal. Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras ni internet? Pero ¿saben qué? No necesitamos nada de eso. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial. Llevarte al espacio sideral. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniera espacial? ¿No tendría usted que estar dando clases ahorita? Mejor les dejo que aprendan. El mundo ha cambiado, señor Juárez. Y nosotros no. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Entonces se desconectan, se alejan y los perdemos. Usted me preguntó que por qué vine aquí. Ya no quiero perder más niños. Ni uno más. Llevarte al espacio sideral. Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué política educativa debería tenerse en cuenta en la escuela María Urbina? una de las políticas que, se deberían respetar y evidentemente no se respetaron dentro del contexto que tenía la película era el tema de los recursos y la tecnología que no estaba sustentando el propio sistema educativo. ¿Por qué? Porque se robaban los recursos. Un ejemplo claro de esto era el tema de los computadores, portátiles, que iban a ser entregados para la escuela, pero lastimosamente no fue así porque básicamente esos recursos nunca llegaron. Eso impacta de manera significativa al modo en el que los niños aprenden, puesto que actualmente vivimos en una sociedad donde constantemente estamos evolucionando y nuestra educación también está evolucionando. Eso va de la mano con el uso de nuevas tecnologías. A pesar de que habían recursos también muy escasos, pero los habían como los libros, digamos que eso no sustentaba al 100% las necesidades básicas del niño. Otra cosa era el tema de la educación socioemocional y entornos de aprendizajes positivos. Digamos que en la educación socioemocional se debería implementar en el tema del manejo psicológico para los niños que, digamos que sufrían de violencia en sus hogares o no tenían un hogar donde eran plenamente felices o donde no eran plenamente contentos en donde estaban, en el ambiente donde estaban, y digamos que eso también podría afectar de manera significativa el tema estudiantil, educativo. Entonces digamos que implementar también como esa ayuda al estudiante dentro de la política educativa. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el rol del docente en la película? Bueno, pues el rol del maestro Sergio es, digamos, como de un maestro transformador, un maestro que por medio de, digamos, sus nuevas enseñanzas, porque, digamos, en esas aulas se veía un modelo muy clásico, un modelo muy rígido, donde él por medio de diferentes actividades y modelos de aprendizaje un poco más didácticos lograba, digamos, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico de sus estudiantes. Pues su rol trasciende, pues no es solo una simple transmisión de conocimiento, sino también motiva, inspira y genera como esa creatividad en sus estudiantes para que ellos aprendan por sí solos. La tercera pregunta dice, teniendo en cuenta los conceptos fundamentales de la identidad del maestro, describa mínimo 3 que identifiquen la película.
usamos dimensión personal y vocacional, ética y compromiso social y relaciones e interacciones en el aula. Para dimensión personal y vocacional tenemos en cuenta cómo Sergio, que es el docente, demuestra un verdadero interés por su vocación, que es la enseñanza, y eso se manifiesta más en los resultados de las pruebas de los estudiantes. Para ética y compromiso social, a pesar de todo esto que vemos que los estudiantes no tienen como los medios o los recursos para tener una buena educación, él siempre intenta como de apoyarlos y asume su responsabilidad de brindar una educación de calidad. Para relaciones e interacciones en el aula, él construye una relación muy fuerte con sus estudiantes y trata de involucrarse en sus vidas personales, ya que pues no son muy buenas. Para la cuarta pregunta, ¿qué pretende la prueba enlace? Los maestros de la escuela María Urbina, ¿qué concepto fundamental de la identidad del maestro no están cumpliendo? Esa era la cuarta. Sí. Bueno, la prueba de enlace es algo que aquí en Colombia es muy normal para los chicos de 11, de grado 11, de las instituciones educativas, que pues básicamente es donde nos evalúan los conocimientos que hemos adquirido durante toda esa vida escolar que hemos tenido durante 11 o 12 años o dependiendo del proceso de cada quien independientemente. Es una prueba donde sin embargo es muy rigurosa, se inflige mucho conocimiento que pues sin embargo es conocimiento que nos inflige, que nos de alguna forma nos piden y nos dan en cada institución, pero de una forma y de una metodología muy tradicional, lo cual en muchas ocasiones es aburrido. Entonces, sin embargo, pues cuando uno llega ya de alguna forma no tiene motivación, sino que uno se siente un poco presionado a tener buenos resultados, e incluso nos llegamos a medir por los resultados que llegamos a tener. ¿Qué fundamento no están siguiendo? La formación y el desarrollo profesional, como a través de su vocación como docentes y maestros que se prepararon durante 5, independientemente todos los años que hayan hecho, de alguna forma no es una educación innovadora, no es algo que ellos siguen un constante cambio donde no solo el docente enseña, sino que también adquiere conocimientos de sus estudiantes, sino que los maestros de allí, de esta institución, simplemente van a enseñar y de alguna forma cero motivación, cero innovación, es algo muy tradicional y es meramente aburrido. Algo que nos contaba acá en este fundamento es cómo a través de los estudiantes también les damos conocimientos a los docentes, algo que no vemos en la película. Entonces ahí están fallando también un poco. La ética y el compromiso social, al no enfocarse en el bienestar de sus estudiantes, como a través de esto vemos que de alguna forma es meramente tradicional y de alguna forma no se enfocan también en el bienestar y el conocimiento que están adquiriendo sus estudiantes, sino que dan la clase y listo, ustedes verán si aprendieron o no, no hay estimulación de conocimiento, no hay nada, no hay algo innovador para ver que los estudiantes realmente estén aprendiendo y que el conocimiento que se les está dando sea bien recibido y que sea algo que ellos realmente están aprovechando. La quinta pregunta dice: ¿qué aspectos burocráticos impiden una educación de calidad para los estudiantes de la escuela María Urbina? Pues como primer aspecto burocrático vemos la falta de recursos didácticos y tecnológicos, como decía aquí mi compañero Alejandro. En esa institución vemos pocos recursos con los que los niños puedan, digamos, fomentar un poco más o apoyar, digamos, su educación aparte de la escuela. Si nos damos cuenta, la biblioteca está prácticamente vacía y lo que decía mi compañero, los recursos de la sala tecnológica no llegaron. Por lo tanto, también es muy complicado por la zona en la que se encuentran los niños de pronto encontrar un computador en su casa que pueda, digamos, ayudarlos a fomentar un poquito más o a apoyar esa parte, digamos, como de la educación, tanto, digamos, del docente como del estudiante. El segundo aspecto burocrático es que tienen como muy rígido como las enseñanzas que van a dar. Digamos, en este momento, digamos que no solo se estaban fijando en la prueba que iban a
a cursar los estudiantes, pero no se enfocaban también como en desarrollar un poco más, digamos, no tan rígido, sino desarrollar un poquito más didácticamente las clases como tal, lo que hacía el profesor Sergio. Y como último, pues falta un poco de apoyo por parte del gobierno, digamos, para pues mejorar esa infraestructura escolar que estaba un poco dañada, los recursos nunca llegaron, digamos como esa puya, digamos por decirlo así, que permita mejorar, digamos, las instalaciones y el aprendizaje de los estudiantes. La sexta pregunta dice, ¿qué características tiene el maestro Sergio con respecto a la identidad del maestro? Bueno, dentro de la ética profesional como el docente, logré ver 4. Y básicamente la primera es autonomía y reflexión crítica. Como el docente no sigue ciegamente lo que se le pide dentro de la institución, que es como seguir cierto prototipo de las materias. Entonces a esta hora usted tiene que estar dando, no sé, filosofía, después a la segunda química y así. Entonces no, lo que él hace es que inflige también como ese pensamiento crítico dentro de los estudiantes. Ustedes qué materia quieren ver, porque están interesados, que les estimula a aprender realmente algo. Entonces algo que él no sigue es eso, pero que sin embargo dentro de un buen docente esto sería algo muy muy bueno. Por otro lado, tenemos el ejemplo de liderazgo ético, como el docente Sergio es un modelo a seguir, es alguien que les dice a los muchachos, bueno, véanme a mí, yo soy una persona, un buen docente, como a través de esa pasión que él tiene a su carrera y esa vocación que él tiene hacia lo que él escogió, también les permite a los estudiantes ver y de alguna forma motivarse a hacer lo que ellos quieran lograr en sus vidas. Entonces, por ese lado, tenemos eso. Y también como a través de la creatividad y la resiliencia que él implanta allí, él también hace estimular a los estudiantes a que de alguna forma sigan encaminando ese proyecto a seguir estudiando, seguir creyendo en sus sueños y algún día hacer esa carrera que ellos vayan a escoger, teniendo en cuenta el entorno que ellos tienen, que es por decir que incluso hasta sus padres les dicen, no, pero es que ustedes salen de estudiar del colegio y tienen que ponerse a trabajar, a cuidar a sus hermanitos, entonces no. Lo que hace allí el docente es motivarlos, impulsarlos a que de alguna forma algún día sean todo lo que ellos quieran ser, teniendo en cuenta un caso muy, muy esencial, como lo que él implantaba en el caso de la niña que quería ser del tema de la NASA, creo que. El tema del espacio, sí. El tema del espacio, que ser la primera, sí, alguien que de alguna forma impactara con todo el conocimiento que tenía. Teniendo en cuenta que en el 2012 tuvo los mejores resultados de la prueba de Estado de México. Como él respeta a cada estudiante sin importar la condición económica, sin importar el conocimiento que tenga, lo inteligente que sea, sino que a cada uno lo ve por igual y a cada uno lo motiva y lo incentiva a que, dependiendo de cada habilidad que tenga y que le demuestra dentro del aula, siga desarrollando eso, siga estimulando esa habilidad que tiene y la logre explotar al máximo y le saque el mayor provecho para que así siga forjando su camino educativo. Por otro lado, también tenemos la honestidad y la transparencia, como él a través de esto siempre es muy honesto con sus estudiantes, les deja ver la realidad del mundo, es muy sincero con ellos, y también cuando se sale del aula, como él de alguna forma le parece indignante todo lo que hacen allí dentro de esta institución, cuando de alguna forma pues habla con los superiores, de alguna forma se enoja mucho con todo lo que pasa allí dentro de esta institución y todos los problemas que se manejan allí. Ya. La séptima pregunta dice, ¿qué logros obtienen los estudiantes al finalizar el año escolar y qué cambios hace el maestro en sus metodologías para impactar de manera positiva a los estudiantes? En base a la película hay demasiados logros que el profesor logra
tanto rol profesor-estudiante. Digamos que los estudiantes al final de la película se evidencia que tienen un mejor rendimiento académico. En el caso de Paloma, que es la chica que era súper dotada, ella empezó a generar más motivación, más amor por el tema de las matemáticas, a lo que se quería dedicar en un futuro, que iba a ser muy importante. Digamos que el profesor, al estimular esa parte de que los estudiantes quisieran aprender por sí mismos, en el caso de Paloma fue algo bastante importante, porque digamos que el papá tampoco tenía fe en ella. Más allá del caso de Paloma, también está la chica que estaba interesada en la filosofía, que por ella misma ella se interesó por el tema de aprender más acerca de la filosofía, y a la final terminó dando que quería ser docente en un futuro. Eso es otro punto, que es el interés genuino por el aprendizaje, el interés de ellos mismos de querer aprender y no tener como el pensamiento de que aprender es algo aburrido, pues debido a las metodologías tradicionales que puedan llegar a tener. También se puede evidenciar una mayor confianza en sí mismos, pues al permitir que los estudiantes exploren su curiosidad, su pensamiento crítico, que es algo muy importante, y es algo que el profesor Sergio, dentro de la película, digamos que trataba de priorizar frente a sus estudiantes. Digamos que en cuanto a los cambios que el maestro hace para impactar de manera positiva sobre sus estudiantes, es, como lo dijo mi compañero, el tema de estimular ese tema de que ellos mismos quieran aprender, el tema de que sigue como una metodología de Paulo Freire, en el cual se les da la libertad a los chicos de ver en qué se quieren enfocar, ver qué quieren aprender, y ser el profesor no alguien que impone, ni alguien que les dice que se tienen que memorizar, no, al contrario, alguien que los guía, alguien que los ayuda, alguien que los apoya en ese proceso de aprendizaje, y que el aprendizaje no solo sea en las aulas educativas, sino que también sea fuera de las puertas de las aulas educativas. En este caso, en el caso de Paloma, nuevamente, el profesor le daba folletos para que Paloma siguiera investigando. Digamos que Paloma, en una de las escenas de la película, Paloma tenía como una especie de biblioteca escondida en su casa, en la cual ella enriquecía sus conocimientos fuera del aula. Digamos que también era algo que estimulaba mucho al profesor, y que no solo se hizo en el caso de Paloma, sino en el caso de más estudiantes que mostraban ahí el ejemplo. Y ya. Bueno, yo para terminar, me gustaría que cada uno diera como una reflexión sobre cómo podemos nosotros, a través de lo que estamos forjando acá dentro de la universidad, qué podemos ver de esta película, qué podemos reflexionar de esta película y qué podríamos utilizar en un futuro. Comenzamos contigo. Digamos que algo que podemos utilizar en un futuro y que la película deja una gran reflexión es el tema de no verme superior como profesor sobre los estudiantes, sino que pues a la final es un aprendizaje de parte y parte, porque como se vio al final de la película, el profesor le dice explícitamente a los estudiantes que él también aprendió mucho de ellos. Es algo bastante importante, y es como no tener tanta la diferencia, ni marcar tanta la diferencia entre el rol de estudiante y profesor, porque pues a la final, querámoslo o no, en ambas partes se termina aprendiendo. Digamos que también es el tema de no ser alguien que impone sobre los estudiantes, no ser como ese ser amenazante sobre los estudiantes, que si no pasan con esta nota se tiran todo el año, se tiran todas las materias. No, sino al contrario, ser un método de apoyo, ser un método de apoyo emocional, apoyar al estudiante, que si veo que tiene falencias en ciertas cosas, así como lo decía el profesor Sergio, a mí pregúntenme lo que quieran, que yo no voy a ser quien para juzgarlos si tienen alguna duda en algo, en algún tema. Es ser como tener esa guía, así como el profesor Sergio, en un futuro, pues para lo que me estoy formando como docente, el ser ese, más allá de el que exige, más allá del que impone, sino ser esa persona de apoyo. Ok, creo que por mi parte, ser un docente muy innovador, siempre no seguir una metodología tradicional, porque sin embargo nos damos de cuenta que gracias a esa metodología que manejó el profesor Sergio en las pruebas de Estado de México durante los años que él estuvo dentro de la institución, fueron las mejores y las que más fueron relevantes dentro del país. Entonces, siento que una prueba no nos mide como estudiantes, pero sin embargo ahí nos damos de cuenta de cuando
hay un buen manejo en el aula, cuando se es un buen docente, cuando se es un buen estudiante, cuando hay estimulación, innovación dentro del aula, nos damos de cuenta que los estudiantes pueden lograr grandes cosas sin importar si el estudiante quiere tener ese conocimiento, pero sin embargo también abarca mucho cómo el docente lo transmite y de alguna forma esa pasión que le demuestra a sus estudiantes. Entonces ahí es un claro ejemplo de que no tenemos que siempre seguir una metodología tradicional para lograr y ser un buen docente, sino todo lo contrario, siempre enfocados en el bienestar, en la estimulación del proceso del estudiante y lo que ellos quieran aprender. Entonces la innovación para mí es clave. Creo que para mí sería más como comprender más esta pasión que tienen los docentes por enseñar y asegurarse que sus estudiantes realmente aprendan, porque creo que durante mi vida académica siempre he visto que un profesor llega a su clase y se va, y eso es lo que a mí más me molesta y me molestaba en el colegio. Creo que me gustaría, si llego a ser docente, ser de esos profesores que llega y trata de preocuparse porque sus estudiantes aprendan y les guste la clase y realmente les interese lo que están aprendiendo. Me gustaría apoderarme más de esta pasión y llenarme más como de lo que va a ser mi vocación. Por mi parte siento que una gran reflexión que nos dejó el maestro Sergio es cómo uno también debe adaptarse a ciertos lugares. Digamos, en el caso del colegio en el que él se encontraba, al que él llegó, pues no hay esos recursos, pero él buscó la manera de enseñar, buscó la manera de dinamizar de alguna forma su aula, su clase, y eso es un concepto bastante importante porque por medio de eso permite, digamos, que los estudiantes aprendan y realmente se nota la pasión de un profesor cuando él busca las formas y las maneras de enseñar, no simplemente se queda sentado, sino que también busca un poco incentivar a sus estudiantes y ponerles, digamos, como una pizca de esa búsqueda de información hacia los estudiantes, que ellos se interesen realmente por buscar la información y no por él solo venir a enseñar o ponerles todo ahí, sino que ellos se incentivaran como por, digamos, en el momento en que él sentó, él abrió el periódico, había alguien con dudas, sin embargo ahí había alguien que le interesaba un poco saber más y pues por medio de esos métodos él logró enseñarles muchas cosas a los niños, y no solo, digamos, como sobre materias, sino un poco más de valores y de cómo impactar en sus vidas. ¿Cómo se impacta? Vale, profesora, muchas gracias. Este fue nuestro análisis sobre esta película que nos gustó mucho, es muy interesante, y esperando que se encuentre muy bien, le damos un adiós. Hasta luego. Gracias.